Continuamos con la escultura, que siempre es un poco la olvidada, ¿no? La hermana pequeña, vamos a dejarlo así. La hermana pequeña, al hablar del museo, y para ello contamos con alguien que evidentemente conoce muy bien las colecciones, conoce muy bien cómo ha crecido la presencia de la escultura en el Museo del Prado. De modo que voy a dar la palabra a Leticia Azcue, que conoce, como digo, muy bien su colección, y nos va a hablar sobre el Museo Real, que necesita escultura. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación, y gracias al área de educación, a Ana Moreno, y muy particularmente a Paloma Málaga, que es la que nos ordena y nos organiza y ha ayudado a que todo funcione bien. Y aunque no están aquí, también quiero agradecer al personal de seguridad, que les damos mucho la lata, que colaboran siempre, y los de dentro conocemos cómo son los procedimientos del museo, y por eso también quiero dejar constancia. Bueno, pues ayer y hoy se ha hablado en muchas ocasiones, y no solamente de pintura, también se ha hablado, y fundamentalmente, de bienes artísticos y también de espacios para las bellas artes. Y hemos visto cómo a finales del 18 y principios del 19 es la época en la que se asienta la cultura de museos, y por eso pues yo creo que parece que tiene un cierto sentido hablar de escultura. La verdad es que para ello sería necesario remontarse al inicio de la historia del coleccionismo para entender con qué tipo de colecciones surgirán museos de escultura y museos con esculturas. Pero como no podemos detenernos a fondo en esta cuestión, al menos sí me gustaría recordar que la génesis del coleccionismo fue un fenómeno aristocrático, es decir, reunir colecciones de antigüedades era una manera de pertenecer a una élite y un elemento de prestigio que mostraba, sobre todo desde el Renacimiento, el amor por la antigüedad, y también algo muy importante, que era el gusto por la belleza. Yo creo que de alguna forma lo que escuchamos ayer a Álvaro Molina, de este sector del público visitante a los museos, parte de alguna manera de esta premisa, porque esa aristocracia, con el tiempo y con los siglos, será la que presume luego de ser la instruida que visita los museos, junto con los que llegarán después, que serán, como veremos, los artistas. La evocación de cómo se presentaría en el Renacimiento las esculturas clásicas realmente es difícil. Ya decía ayer Javier Jordán que si del 18 tenemos poca información de cómo se montaban, pues más nos falta del Renacimiento, pero al menos sí quería poner esta imagen que nos lleva a recordar cómo la colección, una de las más importantes en aquel momento, del primer tercio del siglo XVI, la colección del cardenal Andrea de la Valle, hizo un jardín con escultura del que no hay imágenes, pero sí las hay, de este patio donde él reunió una colección quizá una de las más grandes en aquel momento, y sobre todo porque esto también nos recuerda algo importante, y es que los propietarios no solo coleccionaban por su propio gusto, sino que también lo hacían para enseñar sus colecciones, a los visitantes, a los artistas, y eso hará que en el Renacimiento el número de colecciones empiece a crecer exponencialmente. Cuando se lee la bibliografía, pues por ejemplo en 1550, cuando Ulises Aldobrandini describe las colecciones que se podían visitar en Roma, dice que ya había hasta 90 colecciones de lo que se llamaban entonces antigüedades, y evidentemente, partiendo de las más importantes, que eran las del Vaticano y las del Campidoglio, luego sobre todo miembros de las grandes familias papales, empezaron a hacer las grandes colecciones, y obviamente todos tenemos en la cabeza Borghese, Ludovisi, Peretti Montalvo, Barberini, Chigi, Pamphili, en fin, todos ellos. Era un momento muy importante porque también el papado y también las autoridades civiles intentaban empezar a proteger y reglamentar las excavaciones y la exportación de antigüedades.
bueno, dado el tiempo que tenemos, no puedo dedicarme, lógicamente, a hacer este repaso. Tenemos que saltar al siglo XVIII para entender fundamentalmente cómo empiezan a completarse colecciones, cómo las colecciones no solamente son de antigüedades clásicas en escultura, son también de obras del Renacimiento, del Barroco, y cómo llegará con la Ilustración el mundo neoclásico. Y además, puesto que, bueno, estamos aquí, quiero hacer una mini mención de algunas de las colecciones españolas, desde el punto de vista a veces museístico o a veces simplemente del coleccionismo, que llevó también a enseñar esas colecciones. Cuando entramos en el siglo XVIII hay que pensar que estaban sucediendo varias cosas. Primero, algo de lo que se ha hablado esta mañana, las reproducciones artísticas, es decir, los vaciados, y de lo que hablábamos ayer, las estampas, permitían una difusión muy importante de la escultura. Por otro lado, y también lo hemos visto esta mañana, las excavaciones de Herculano en el 38, de Pompeya en el 48, estaban haciendo que este mundo tuviera un interés muy grande y cada día mayor. Pero lo más importante, o una de las cosas más importantes que sucede en el siglo XVIII, es algo que va a dar lugar, en algunos casos, a la creación de museos, que va a ser la dispersión de las grandes colecciones. No, está bien, es que todavía no tiene que salir nada. Está en negro. Sí, gracias. Sigue en negro. La dispersión de las grandes colecciones. Y a ello, obviamente, habrá que añadir pues, el interés más adelante ilustrado por los autores clásicos y las antigüedades. Es decir, que a principios del XVIII vamos a empezar que las grandes colecciones se dispersan y llegan a otros propietarios, y otros propietarios harán uso de ellas de una manera o de otra. Quizá, para nosotros, la más conocida y una de las más importantes es la colección que ha hecho Cristina de Suecia en su Palacio Riario, en Roma, una colección de la que conocemos una parte de la museografía y que en 1724 Felipe V comprará para su palacio que está decorando en la granja de San Ildefonso. Obviamente Felipe V tenía ya esa formación del gusto por el arte, que obviamente su esposa, como vimos ayer, le trae también con las colecciones Farnesio y con su propio interés. En este caso es un palacio que va a ser visitado. En otros casos, y poco después, va a suceder, por ejemplo, 5 años después, en Dresde, cómo se crea una colección que parte precisamente de lo que acabo de comentar, de la dispersión que empieza a suceder. Augusto el Fuerte compra parte de la colección Chigi y de la colección Albani y hace un museo, una galería de escultura, que estará abierta en realidad pues como unos 17 años, porque luego el espacio donde la monta se tiene que utilizar para unas bodas y se desmonta, pero en realidad es de alguna manera y un poquito lejano el precedente del Albertinum del siglo XIX. Pero ha tenido ya la idea, y estamos hablando de 1729-30, de hacer esa presentación con ese inicio de dispersión de colecciones. Obviamente, esa dispersión de colecciones dará lugar en el año 1734, y siempre estoy hablando de escultura, al primer gran museo público en la Europa de las Luces, que es el que hace precisamente Clemente XII, con otra parte de una colección que se ha dispersado, que es parte de la colección Albani. Estas colecciones se abren al público, pero para un público selecto. Y, de hecho, si ven en las imágenes que tenemos de la época, fundamentalmente son artistas los que están tomando notas y están dibujando. En este caso, pensamos que las obras se reunirían sin un planteamiento didáctico y probablemente la ubicación no era una ubicación pensada, era pues según iba llegando, y seguramente tampoco había una relación exactamente que vinculara una a la otra, eran grandes obras. Y es una de las cosas que vamos a ver, a diferencia de lo que comentábamos esta mañana de las colecciones de pintura, que sobre todo estamos hablando de obras maestras o grandes obras que se van recuperando. El siglo XVIII irá viendo cómo en el mundo de la escultura irá participando de grandes proyectos. Veíamos, por ejemplo, en el caso de los Uffizi, que en realidad la colección de los Medici siempre se había podido visitar desde finales del XVI. Si tú pedías un permiso al Gran Duque,
podías, si se te concedía, acceder. Pero lo importante es que en el 18 la última Medici, Ana María Luisa, cede parte de su colección a la ciudad de Florencia y con esa colección se abre parte de los Uffizi, que no vamos a hablar, como se comentaba esta mañana, de museo enciclopédico. No es la idea de enciclopedia, es la idea de diferentes tipos de colecciones y de diferentes tipos de artes. Poco tiempo después, y a nivel escultórico también, se inauguraría el museo. Disculpe, me he pasado. El museo Fridericianum en Kassel, que realmente era un proyecto muy importante de Federico II de Hesse, que en realidad se había inspirado en el British. No volvamos a la idea de enciclopedia, pero sí a tener un poco de todo y fundamentalmente algo muy importante que hemos visto esta mañana en los museos, que son las bibliotecas. En este caso, bueno, pues los fondos artísticos estuvieron un tiempo en el museo, aunque luego en época napoleónica se llevaron a Berlín y el edificio, bueno, fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. Hoy se utiliza realmente como una sala de exposiciones. Pero lo importante es que estamos ya pensando en que el procedimiento para reunir colecciones además trae como consecuencia, como es este el caso, un edificio ex professo pensado para la exposición. Hemos visto esta mañana cómo las colecciones que reúne Clemente XIV permiten abrir el Museo Clementino, que con la renovación que hace Pío VI se convierte en el Museo Pío Clementino. Y lo que me interesa es que se fijen sobre todo en la figura del centro de abajo, porque unos años después, como se ha mencionado esta mañana, hay una visita que es la visita del rey de Suecia. En este caso no estoy hablando, como se hablaba esta mañana, de la legitimación de Pío VI, la pongo porque es un precedente fundamental, porque el rey sueco que ha hecho el Grand Tour, que ha comprado un montón de obras en Italia, cuando hace la visita con Pío VI dice: esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero yo para Suecia. Y 10 años después inaugura el Museo de Estocolmo. En ese Museo de Estocolmo va a tomar el modelo exactamente de lo que ha visto en Roma. Como ven, la idea de la galería, lo que Pío VI le ha enseñado, le permite hacer su Galería de las Musas, le permite abrir la galería como él la había diseñado y, en ese momento, como es suyo, como un real museo de antigüedades. De hecho, el museo, cuando ha renovado la instalación, ha mantenido, como ven, un poco pues la museografía, un poco de la tradición que estableció Gustavo III. Y además ha dejado en el centro pues, la figura emblemática, sobre todo emblemática porque fue la que más le costó de toda la colección, que era este dios del sueño eterno, Endymion, que sigue presidiendo la galería del museo. Seguimos en ese paseo por museos donde la escultura es fundamental. Hemos visto que el Museo del Louvre se ha inaugurado en el 93 y tiene una colección importantísima de escultura. ¿Por qué es importante? No solamente por el hecho de la propia colección, sino porque para los artistas españoles va a ser fundamental. Tanto José de Madrazo, como el pintor, como José Álvarez Cubero, el escultor, pensionados por el rey a finales del 18 y principios del 19, tomarán notas, verán cómo está montado el Louvre y verán luego, cuando vayan a Roma, las colecciones papales. Y eso les dará muchas claves para lo que van a hacer justamente los dos aquí, en el Museo del Prado. Y también se ha hablado de la apertura del monumento, del Museo de los Monumentos franceses. En este caso me interesa no solamente por el hecho del museo, sino porque el joven Lenoir, que es este pintor que se ha hecho cargo primero de esta colección y ha pedido abrirla como museo, en realidad ha descubierto que a través de este museo puede explicar la historia de la escultura francesa. Y de hecho es un proyecto que, como se ha comentado esta mañana, dura solamente hasta 1816, porque con la llegada de la monarquía de nuevo, pues el museo se cierra, se devuelve parte del patrimonio a sus propietarios y otros fondos pues van al Louvre o a Cluny o a Versalles. Esto, digamos, que es lo que está sucediendo en el entorno europeo más cercano a nosotros.
Y, evidentemente, siempre volvemos a Roma, y volvemos a Roma porque las antigüedades sigue siendo un atractivo imponderable para todos los que hacen el Grand Tour o para todos los interesados en la antigüedad. Y eso trae como consecuencia que varios españoles se interesarán y crearán incluso museos. Particularmente lo hace el cardenal Antonio Despuig cuando él tiene la oportunidad de hacer una serie de excavaciones cerca de Roma, en Aricha, y no solamente reúne esas piezas que salen de las excavaciones, sino que también encarga reproducciones y compra a través de anticuarios. Él se trae a su finca, se llama así, la hacienda en Palma de Mallorca, La Raixa, y tiene, digamos, tenemos estas fotos, no son exactamente de época, un poquito posteriores, pero como ven, bueno, pues esa tradición del coleccionismo tan importante para el conocimiento de los fondos, que como ven empiezan a ser siempre antiguos y modernos. De la misma manera, como nos hablaba ayer Javier Jordán, Nicolás de Azara, que es el gran político, el embajador ante la Santa Sede, un mecenas, realmente consigue reunir una colección escultórica pues, de más de 70 esculturas, y él está pues, casi 32 años en Italia. Su colección en realidad no pensaba venderla, de hecho, pero finalmente bueno, pues, las relaciones con Carlos IV se recomponen y decide donarla al rey. Y esa es la razón por la que esta colección hoy se divide entre lo que hay en Aranjuez y fundamentalmente lo que tenemos en el Museo del Prado. Digamos que el último coleccionista al que quiero mencionar, antes de entrar ya directamente a lo que sucede en el museo, es otro coleccionista que se arruina comprando, no solamente por supuesto escultura, sino también pintura, que es el 14º duque de Alba, Carlos Miguel Fitzjames Stuart. Él hace el Grand Tour, acompañando de hecho a su madre, que es una mujer muy culta, y empieza a comprar no solamente piezas clásicas, sino sobre todo piezas contemporáneas. Empieza a encargar a los pensionados del rey que viven en Roma, Álvarez Cubero, a Solá, obras para su colección. Llega a comprar tanto que se arruina y de hecho cuadros y esculturas tiene que dejarlas en Roma porque no es capaz de tener el dinero para poder pagar todo lo que él quería traer. Pero hace una colección muy importante y muy escasa en lo que es el coleccionismo de escultura. De hecho, todas estas obras y algunas más se pueden contemplar hoy en el Palacio de Liria de Madrid. Bueno, este es el panorama, diríamos, de la escultura cuando se funda en 1819 el Real Museo de Pinturas. Claro, el ambiente estamos viendo que nos habla de museos que tienen fondos artísticos, no solamente de pintura, y eso hace también que el rey y sobre todo el director del museo se plantee la necesidad de incorporar esculturas. La primera cosa que sucede es que 7 años después, en 1826, a petición del propio director del Real Museo de Pinturas, del duque de Híjar, se hace una exposición en el museo de 2 piezas de escultura contemporánea, de los retratos de los reyes padres, de Carlos IV y María Luisa de Parma, aunque Raquel nos ha dicho que se llevaba mal con su madre, pero bueno, en este caso Fernando VII decide que sí, que estén aquí colocados. Probablemente es un homenaje a los reyes padres, también hacen, de alguna manera, como veíamos ayer, acompañan a los retratos ecuestres de los reyes padres que estaban en el museo ya pintados por Goya. Esto es algo muy importante porque, primero, está entrando la escultura en el museo. Segundo, es una exposición temporal, pero ya se quedan. Y tercero, son obras de personas que están alrededor tomando decisiones. Estas 2 obras hoy en día las tenemos depositadas. María Luisa está en la casita del Labrador y quizá alguno pueda tener a lo mejor la idea más cercana de dónde está Carlos IV porque preside la escalera principal del Palacio Real de Madrid. ¿Qué significa esto? Pues significa que ya se está abriendo a un nuevo concepto, que es la idea de que hay que pensar en una galería de escultura. De hecho, la prensa responde muy favorablemente a esta decisión. Aquí ya la prensa dice como Su Majestad se ha dignado enriquecer el Museo del Prado y que van a servir para, aquí se habla de un salón de escultura. Hay que hacer una selección de obras porque se quiere hacer una galería de escultura. ¿Y qué es lo que se decide? Pues se encarga al primer escultor de cámara, a José Álvarez Cubero, en 1826, es el duque de Híjar quien se lo pide oficialmente, que examine las estatuas y demás objetos de su arte que por su belleza sea justo sacar
de los sótanos y otros puntos que se hayan custodiados. ¿Qué significa esto? Pues significa que él tiene que recorrer los reales palacios, las casas de campo y las posesiones para hacer un listado de las obras que él considera que deberían poderse incorporar al Real Museo de Pinturas para crear una galería de escultura. Quizá porque él es la persona en ese momento más importante, quizá porque es el primer escultor de cámara, también el rey autoriza en 1827 que se exponga aquí, en el Real Museo de Pinturas, la obra emblemática de José Álvarez Cubero, que es la Defensa de Zaragoza, que él ha esculpido en 1825. Autoriza, digamos que el oficio dice, como ha acordado Su Majestad el Rey, que se permita al público la entrada a ver el gran grupo que ha venido de Roma ejecutado por el primer escultor. Esto además tiene como consecuencia pues, dotar de personal de vigilancia y demás. Es decir, estamos en un momento en el que se está formando con el mayor esmero, decían los textos, una galería de estatuas y otros objetos de escultura, para lo cual se ha dignado el rey mandar se trasladen a ella cuantas preciosidades de esta especie hay. ¿Eso qué trae como consecuencia? Empiezan a llegar envíos al Real Museo de Pinturas. En el año 28 llegan desde el Real Sitio de San Ildefonso, en el año 29 se plantea ya la llegada de fondos desde el Palacio Real, aunque algunos tardarán y llegarán quizá en el 32. También a la Real Academia de San Fernando se le pide que obras que tiene depositadas y que se resiste a entregar sean entregadas, y de hecho llegan algunas del Renacimiento fundamentales para la colección del Prado, y también obras de la Casa de Campo. Es difícil en ocasiones definir los lotes de cómo vienen o cuáles han sido seleccionadas, porque no están en muchas ocasiones las relaciones completas, pero sí a veces hay oficios específicos que nos permiten identificar cuándo y cómo llegaron cada una. Por ejemplo, en el año 29 se da la orden que del Real Casino de la Reina se traiga este grupo de Venus y Cupido, que está en la sala del 19, que ha hecho el anterior escultor de cámara, José Ginés. Es decir, estamos viendo cómo ya hemos reunido una colección tan importante que permite que de una forma, digamos que informal, es decir, no oficial y no con un documento, se abra en 1830 la Galería de Escultura. ¿Qué trae eso como consecuencia? Un espacio ocupado por la escultura en el edificio. Como muy bien señalaba ayer Carlos Ambricio, el edificio tiene dos plantas, pero no están comunicadas por todos los lados. El lado sur no tiene comunicación, solo lo tiene por el lado norte con escaleras, y eso hace que la entrada vaya a promocionarse sobre todo por la puerta principal, la que hoy llamamos la Puerta de Velázquez. En 1834 estamos viendo que ya tenemos dos espacios muy definidos y dedicados a la escultura. En ese momento ya se ha encargado además un catálogo de esa escultura que desafortunadamente nunca llegó a terminarse, la tenían que haber hecho dos de los escultores, y todavía el duque de Híjar, el director, sigue insistiendo que no solamente quiere tener esa galería que se ha abierto de esta manera, sino que quiere una galería de escultura única en España, única sobre todo porque son obras maestras. ¿Cómo llega la solución? Pues la solución llega muy pronto, llega al año siguiente y llega con el nombramiento del nuevo director. El nuevo director va a ser José de Madrazo, y José de Madrazo ya es nombrado director del Real Museo de Pinturas y de Escultura. Es decir, la institución cambia de nombre, pero además cambia también su planteamiento, su propio destino como museo. ¿Por qué? Porque desde entonces va a haber ya, obviamente, una dotación de personal, evidentemente la documentación, los oficios con la nueva denominación, y una dotación incluso de personal de vigilancia, como sabemos para los que trabajamos en museos, tan fundamental. Se pide un portero para la galería izquierda, otro para la derecha, otro para la rotonda y un soldado para la puerta. Y además personal para la restauración, que es algo que se acomete desde los primeros momentos. En esta circunstancia, José de Madrazo, que ha sido compañero y amigo de Álvarez Cubero, que los dos han estado juntos en París y los dos han estado juntos en Roma, ha entendido perfectamente el mensaje y continúa lo que había iniciado José Álvarez Cubero.
Y él dice en 1839, tengo la mayor satisfacción, lo he conseguido. En 1839, el 27 de abril, escribe, hoy, día del cumpleaños de Su Majestad, la Reina Gobernadora, he tenido la satisfacción de conseguir el triunfo más completo, con la apertura de las 6 nuevas salas de pintura y de la Galería de Escultura. Esto, evidentemente, también traerá el reflejo en las visitas. Hemos hablado de los horarios y de las visitas. En ese momento se establece que los lunes será el día que se visite la Galería de Escultura y será reconocido como una de las grandes decisiones en una colección de pintura y escultura. Un suceso, como dice la prensa, que hace época en una nación y forma un contraste extraordinario. Ha cambiado el planteamiento, ha entrado la escultura. 1839 se abre oficialmente a la galería. ¿Y qué sucede en 1839? Pues otra cosa completamente novedosa para el museo. No solamente entran la escultura, entran las artes decorativas. El propio director del museo, José Madrazo, pide que el tesoro del Delfín se incorpore al Museo del Prado, al Real Museo de Pintura y Escultura, porque en ese momento está en el Real Gabinete de Historia Natural, pero él considera que el valor de esta colección es mucho más importante desde el punto de vista artístico que mineralógico, que era por la razón por lo que estaba en el gabinete. De hecho, se trae al museo y años después se hacen vitrinas ex professo, ya en los años 60, y se coloca en el lugar emblemático del museo, porque la colección de artes decorativas era espectacular. Y bueno, aunque sea un inciso, espero que tengan la oportunidad, quien no haya podido verlo, de poder ver la nueva instalación que se ha hecho de esta colección hace muy pocos meses para poner en valor una de las colecciones más importantes de artes decorativas españolas. Esto sucede dentro, pero ¿qué sucede fuera? Pues fuera lo que sucede es que la decoración está incompleta. Hemos visto los proyectos, el de Villanueva dibujaba en la puerta principal una decoración que no llegó a realizarse. En el año 31, Hermoso decora también en un proyecto que no llega a realizarse y hemos visto imágenes en las que en teoría no hay decoración. Y hay un momento en que cambia por obligación las circunstancias de la decoración exterior del museo. Y ese momento es un momento muy concreto, que es el 20 de junio de 1833. ¿Por qué? Porque ese es el día en que María Isabel Luisa, la futura Isabel II, con 3 años, jura su papel de heredera en la corona de España, como decía la documentación, a falta de varón, en el monasterio de San Jerónimo, es decir, aquí al lado. Y se establece que toda la ciudad tiene que engalanarse, que va a haber toros, que va a haber fuegos artificiales, que va a haber bailes, como se hablaba de ayer, y tienen que engalanarse. Claro, la decoración escultórica no se ha terminado en el exterior del museo, y esa es la razón por la que se cuenta que ha pasado y que hay alguna decoración. Cuando nosotros nos fijamos en las vistas, vemos que hay ahí algo como dibujado, como una sombra, y en realidad es porque ahí tenía que haber un relieve, que había avanzado bastante Ramón Barba, pero ya había fallecido. Llega el año 33 y algo tienen que hacer, tienen el hueco. Pues lo que hacen es colocar una grisalla, un temple sobre lienzo que ocupe el hueco exacto del relieve durante esas fechas en las que tiene que estar ornado el museo. Afortunadamente, pero 10 años después ya se podrá traer el gran andamio, la piedra de Colmenar, y se montará ya definitivamente el relieve que hoy podemos admirar de Fernando VII recibiendo los tributos de Minerva. ¿Qué sucede en las otras 2 puertas? Pues pasa lo mismo. En el proyecto de Hermoso se habían dibujado grupos escultóricos, pero no se habían realizado y no había nada. En ese momento hay que, digamos que decorar, darle algún guiño a las puertas, y coincidiendo con la decoración, con la jura de Isabel II, esa decoración se coloca. Son grupos en escayola que durarán más de lo que uno puede pensar que dure la escayola. En la puerta que hoy llamamos de Morillo, como ven, los nombres los dan las esculturas. En la puerta de Morillo se retirará, y en la puerta de Goya se cambiará en los años 80 por otro grupo de Suñol. Hemos visto esta mañana qué sucede con la decoración. Ya están colocados los medallones. Solo quiero hacer mención de que, si se fijan, son todos los grandes artistas, pintores, escultores, arquitectos, pero está la modernidad, está el propio José Álvarez Cubero, muerto en 1827, como uno de los representados
en los medallones de los escultores más importantes de la historia de España y en la fachada del museo. Y las esculturas que iban a las hornacinas, durante el tiempo en que se celebra la jura de la reina, se colocan las escayolas y poco a poco se van terminando las esculturas para 12 de los 16 hornacinas. 4 de ellas tienen solo una decoración de jarrones. Esta es la situación que nos permite saber que estamos ya en un museo combinado que tiene escultura junto con la pintura, y como hemos visto, en 1853 se inaugurará una sala basilical, el espacio que llamamos Sala de Isabel II. Este espacio es muy importante porque ahí se reúne la mejor, o lo que se considera lo mejor, de la colección escultórica clásica renacentista contemporánea, y como ven, preside esa sala el grupo de José Álvarez Cubero, la Defensa de Zaragoza, que tenemos aquí fuera recibiéndonos en el vestíbulo. En ese momento ya esta disponibilidad de este espacio permite todavía exponer más obras en las galerías y también sacar fragmentos. Y tenemos algunas imágenes ya más avanzadas de los años 60, en los que, como ven, bueno, pues es un montaje evidentemente museográfico del momento, en el que no hay una selección ni por época ni por iconografía, pero que sí, les he traído una imagen del Louvre para que vean que en realidad responde a la misma idea. Es un sistema con una espina en el que están las esculturas principales y en los lados se van colocando todas las esculturas que se disponen en el museo. Javier Portus ha comentado esta mañana que en 1843 había colgadas 1.833 pinturas. En este momento, expuestos entre esculturas y fragmentos, hay más de 500. Y la prensa ya deja constancia de que esa es la presencia de las grandes obras de escultura en la colección del museo, que nos permite saber que ya ha abierto una puerta, que ya no se cerrará. De esas más de 500 esculturas que había en ese momento, hoy el museo tiene más de 1.100. Y bueno, me paro aquí porque este era el motivo de la charla, ver cómo la escultura llega, se queda y abre una puerta para siempre en un museo que efectivamente, incuestionablemente, es la mejor pinacoteca, pero además es un museo de bellas artes. Gracias.